Pues ya surgieron imágenes de este famoso ciclón llamado Biparjoy allá afectando a la India y a Pakistán, que hemos estado comentando. Se evacuaron a 100,000 personas. Bueno, ahí están parte de las imágenes de cómo llegó con bastante fuerza. Y claro, después de la tormenta y de los vientos, ahora se están viviendo inundaciones. En 3 segundos arma este Rubik, vean ustedes, 3.13 segundos, 3.3 segundos, récord mundial para lograr armar un Rubik impresionante. Y bueno, vean la cara de todos. Por otro lado, un elefante poniendo orden en una zona, en un río, sacando a los bañistas que estaban por ahí, gritando el típico sonido que hacen para que se alejen de la zona. Y bueno, pues tomando acción. Lo que dicen tendrían que hacer la policía es que esta zona, este río, en teoría no es para bañistas, es un área natural que debe de mantenerse así. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Poniendo orden definitivamente. Estados Unidos, por otro lado, está desplegando sus cazas F-22 en Medio Oriente, esto por las potenciales amenazas de Rusia en la región. Según lo que se sabe, el Comando Central de Estados Unidos, cuya área de actuación del Medio Oriente, Asia Central y parte del sur es donde normalmente están asentados, informó en un comunicado que ha efectuado un despliegue ante el comportamiento no seguro y no profesional, dice, de la aviación rusa en la zona. Los F-22 Raptor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos describen como el mejor avión de combate de quinta generación. Se integrarán a las fuerzas de colisión terrestres y aéreas presentes en esa zona. El comandante del CENTCOM, general Michael Eric Kurilla, señaló en una nota que esta situación está de desafío por parte de Rusia de las medidas para rebajar la tensión en el espacio aéreo aumenta constantemente el riesgo de escalada o de errores de cálculo. Junto con nuestros socios y aliados continuamos nuestro compromiso de mejorar la seguridad y la estabilidad en la región. Los F-22 proceden de la base aérea de Langley en Virginia, en concreto del Escuadrón 94. El teniente Alexandro Grikevich habría dicho que los cazas armados rusos habrían sobrevolado en 25 ocasiones durante el último mes en la base de Al-Tanf, en el este de Siria, donde hay unidades militares de los Estados Unidos. Y es lo que les digo, llevan, sobre todo las últimas 4 semanas, con pues una actitud muy distinta, en la que los aviones rusos han tenido que ser interceptados en muchas ocasiones, por ejemplo, por la Real Fuerza Británica de los ingleses, la famosa RAF, por los estadounidenses o por algún otro país de la OTAN. Esta es la imagen que se publica de Rafael Grossi, que recorrió la central de Zaporilla, la más grande de Europa. Rafael Grossi, pues es el jefe, el encargado, digamos, de la OIEA. Esta organización es una organización que busca, como ustedes saben, pues tener controles y saber pues cuáles son los riesgos nucleares por parte de la ONU en el mundo, ¿no? Buscan siempre estar atentos a eso, y el jefe nuclear o el jefe de esta área declaró el día de hoy que la situación de la Zaporilla, de la central nuclear, como les digo, más grande, está en un punto grave. Dice, pero que intenta estabilizarla. Grossi llegó a esta zona para evaluar los posibles riesgos de seguridad tras la destrucción de la presa de Kayovka, que provocó enormes inundaciones y el exacerbo de los temores de la seguridad de la instalación porque podría quedarse sin agua. La presa formaba parte de un embalse que suministra el agua de refrigeración de la central. Por un lado, podemos ver que la situación es grave. Dice, las consecuencias de la destrucción de la presa están ahí, son reales, habría dicho Grossi, jefe del organismo internacional, en una visita a esta central. Y con este es el tercer viaje que hace Grossi a la planta nuclear durante esta invasión. La planta nuclear ahora mismo está controlada todavía por los rusos. Se sabe que algunos puntos han puesto explosivos los rusos, por si la llegan a perder, podrían pues explotarla. Grossi mantiene comunicación tanto con rusos como con ucranianos y bueno, pues están tratando de disminuir el riesgo en la zona. Grossi así es como llega, o sea, llega súper protegido, llega con autos blindados, vamos que pues evidentemente es un personaje importante que está en plena guerra, o sea, está en pleno conflicto. Y de hecho, en este momento Zaporilla se está pues poniendo más presión
porque el conflicto está avanzando hacia Zaporilla y está avanzando hacia Bakhmut en esta nueva contraofensiva. En otros asuntos también importantes, la economía de China se está debilitando. En mayo podría necesitar, dicen, hasta 3 años para poder empezar a recuperarse. La producción industrial, las ventas a minoristas incumplieron las previsiones y se enciende otra alerta en China. El yuan ha perdido un 4% en lo que va del año, alcanzando los mínimos en el último medio año. La economía de ese país está debilitada, con un crecimiento de producción industrial y de ventas de minoristas que han incumplido las previsiones, no están llegando. Y aunque sí hay un repunte por el tema de la pandemia, el repunte fue muy poco, fue mínimo. La producción industrial creció muchísimo menos de lo que debía crecer. Este hombre que está aquí estaba bien a gusto, bien dormido, y estaba soñando de repente una pesadilla que le estaban robando su casa. Pues agarra una pistola en el sueño y también en la realidad, pues acabó disparándose a sí mismo. Esta persona de Illinois se encuentra enfrentando cargos porque resultó que esta arma pues no tenía permiso. Este incidente desafortunado le sucedió a Mark Dicara, un hombre de 62 años, que se disparó accidentalmente mientras dormía, confundiendo su sueño con un robo a su hogar. El incidente fue el pasado 10 de abril, pero pues ahora se hace público ya que enfrenta cargos. Creyó que alguien estaba entrando a su casa, tomó el revólver entre que estaba dormido y despierto y disparó en la oscuridad. Se despertó al darse cuenta que, ya se despertó cuando se había disparado a sí mismo a la pierna. La policía encontró que, pues esta arma estaba o era ilegal y por eso está enfrentando cargos. La tarjeta de identificación obligatoria de propietarios de arma de fuego es emitida por el estado y si no la tienes, pues no puedes traer armas en Illinois. La bala atravesó la pierna y se alojó en la cama. Afortunadamente no hubo más personas heridas y se determinó que no se había producido ningún robo en la tienda. No, en la casa. Alucinante con la siguiente noticia. Fíjense que en Estados Unidos, el director de la morgue de la Universidad de Harvard es acusado por robar y vender partes humanas. Cedric Losh y otras 4 personas más fueron acusados de estar vendiendo partes de piel, cuerpo, incluso cabezas. Llegaron a generar hasta $37,000 que se sepa. Y eso se sabe porque los pagos iban directo a la esposa del director de la morgue de la Universidad de Harvard. Lo más alucinante es que las personas que querían esas partes humanas, primero no se sabe para qué. Uno de ellos se dedica a estar haciendo muñecas así super creepy de horror, que creen que iba a utilizar piel humana para usar y hacer esas muñecas, pero no queda claro todavía para qué usaban estas personas los restos. El punto es que ya está detenido esta persona, Cedric Losh, junto con otras 3 personas más que eran parte de esta estrategia. La universidad, el director de la morgue de la Facultad de Medicina de Harvard está en un tremendo escándalo y la universidad también por no darse cuenta de una situación tan lamentable y que está frente a ellos. Esos cuerpos donados los utilizan los alumnos para hacer las prácticas de medicina. El punto es que pues aquí lo usó era para quién sabe qué razón. Y eso es la Universidad de Harvard. ¿Qué pasará en otros lugares? Esto estuvo funcionando por años, desde el 2018. Evidentemente pues tampoco es común que una persona pues tenga ese pensamiento tan retorcido, ¿no? El punto aquí es que los fiscales alegan que aprovechaba su posición de director para estar manipulando este tipo de restos. Ahora mismo pues pudieran estar, como les digo, 15 años en la cárcel, incluso podría ser más. Ya se sabe quiénes son los compradores y eso también se está investigando para qué querían estos restos. Una noticia bastante extraña. Los niños, por otro lado, rescatados en Colombia, en el Amazonas, siguen en alto riesgo por su déficit nutricional. Los 4 menores fueron hallados el pasado viernes y ahora mismo pues se encuentran todavía en un estado, como dicen, de alto riesgo, muy delicado. Aunque dicen que la evolución de ellos es favorable, están en un proceso ahorita importante para poder recuperarse de estos 40 días que estuvieron en la selva. Leslie de 13 años, Soleileni de 9, Tiel de 5 y Christine de 1 año.
La atención médica debería seguir, dicen, aproximadamente de 2 a 3 semanas más. También habrá un enfoque biológico, psicológico y sociocultural que involucra a las familias para que estén con ellos, respetando también su crianza y su cultura. El punto es que, bueno, están siendo atendidos para que estén recuperados lo más pronto posible.